este video vamos a poder ver las etapas del proceso de cálculo para poder evaluar un riesgo químico generado por material particulado, especialmente fracción respirable. Para ello, tomaremos como referencia la técnica NIOSH 600. Esa técnica, además de indicarnos los procesos de calibración, toma de muestra, preparación de las muestras, nos da unos métodos de cálculo que aquí los vamos a tener en cuenta. Sin embargo, vamos a seguir un esquema para poder realizar los cálculos que requerimos y el indicador que requerimos para comparar con el TLB, que es nuestro límite de exposición. Pero vamos a seguir una secuencia. La secuencia es la que ustedes están viendo a continuación. Sin embargo, hay un insumo para poder iniciar este proceso y es tener el peso de las muestras. El peso de las muestras es algo que se obtiene de un laboratorio. Es decir, de un muestreo salen muestras y las muestras se llevan a un laboratorio. El laboratorio lo que hace es analizarlos, en el caso de la técnica NIOSH 600, por gravimetría. De ahí se obtiene el peso y del peso empezamos a realizar este esquema que ustedes están viendo en este momento, donde están todas las etapas del proceso que vamos a llevar a cabo en estos próximos videos. Lo primero, luego de tener el peso, es obtener el volumen de las muestras. Recuerden que de un muestreo usted puede tener varias muestras. Sin embargo, aquí para efectos de ejemplo, vamos a trabajar con dos muestras. Por lo tanto, este primer paso sería obtener dos volúmenes. Entonces se obtienen dos volúmenes. Así como hay dos pesos, van a haber dos volúmenes porque vamos a trabajar con dos muestras. Ese sería el primer paso de estas etapas. Luego sigue la concentración de las muestras como segundo paso. Eso obviamente se obtiene con unas fórmulas. Aquí vamos a utilizar unos calculadores y con esos calculadores vamos a hacer los cálculos. Sin embargo, aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta el manejo de la calculadora. Muchas veces en el manejo de la calculadora es donde podemos cometer algunos errores. Luego de obtener la concentración de las muestras, que es nuestro segundo paso, pasamos al tercero, que es la concentración ponderada. ¿Cuándo aparece este tercer paso como concentración ponderada? Cuando tenemos más de una muestra. Porque cuando tenemos una muestra, entonces no es necesario obtener una concentración ponderada. Cuando tenemos una concentración única. Pero cuando tenemos más de una concentración, es decir, dos muestras, dos concentraciones, tres muestras, tres concentraciones, hay que calcular una concentración ponderada. Como cuarto paso, luego de la concentración ponderada, que es una concentración, entre comillas, promedio, sigue el ajuste del límite de exposición. Este cuarto paso, lo veremos en su momento, tiene dos situaciones. Una de ellas, el ajuste de un TLB se da por tiempo. Es lo primero. Lo segundo es saber si el ajuste que debo hacer es diario o es semanal. Entonces, este cuarto paso va a ser fundamental porque si no ajusto el TLB debiéndolo ajustar, la evaluación me va a quedar incorrecta. Eso lo veremos en los posteriores videos. Y finalmente, en el quinto paso, vamos a calcular
nuestro indicador de riesgo. En este caso, el índice de riesgo, que es un indicador que se utiliza para poder saber si un riesgo es alto, medio o bajo. De esta forma, tenemos el esquema que vamos a trabajar para poder evaluar un riesgo utilizando los cálculos y según la técnica NIOSH 600. Antes de realizar los cálculos, es importante que ustedes sepan qué es lo que estamos buscando. Es decir, en todo cálculo siempre se debe saber hacia dónde nos vamos a dirigir, porque esto no es un cálculo propiamente matemático, es un cálculo en donde vamos a obtener unas variables, las variables tienen una representación y esa representación nos va a ayudar a evaluar un riesgo. Es decir, que esto es obtener resultados y analizarlos. Por lo tanto, siempre es importante saber qué es lo que estamos calculando. En este proceso, ustedes deben de saber que siempre hay un proceso generador del contaminante. Generalmente son procesos laborales, como en este caso que hay un proceso de corte, hay alteración de un material y hay liberación de un contaminante. En este caso es polvo. Ese polvo en el aire va generando una concentración. Esa concentración que ustedes ven en ese círculo en el aire puede ser perjudicial para el trabajador si el trabajador se expone a esa concentración. Entonces, una de las variables fundamentales, sin duda alguna, es la concentración del contaminante. Porque dependiendo de la concentración y de la exposición que tiene el trabajador, sabremos si hay un riesgo alto de que este trabajador en un futuro tenga una enfermedad de tipo laboral. Pero aquí solamente con los cálculos lo que vamos a evaluar es un riesgo. Esa concentración, para poder saber si está en una alta concentración o en una media concentración o baja, tengo que tener un estándar de referencia que me diga que no debo pasar de allí. Ese es un límite de exposición. Un límite de exposición lo que nos dice es, esa concentración que está en ese círculo no puede superar tanto, porque si lo supera, el riesgo es alto. De ahí es donde aparecen los famosos TLB. Los TLB son límites de exposición, que son concentraciones estándar que no deben ser superadas. Es decir, que esa concentración que ustedes ven allí, que está liberando esa trabajadora, no puede superar ese TLB. Ese es básicamente lo que nosotros vamos a determinar. Vamos a calcular esa concentración que está allí, la vamos a comparar con ese TLB ajustado y allí es donde sabremos la categoría del riesgo a la que está expuesto ese trabajador. Obviamente el trabajador tiene allí unos controles que hacen que no se vaya a exponer fácilmente. Hay un sistema de extracción que está llevando el polvo hacia otro sector y además el trabajador o la trabajadora está usando protección personal. Entonces, eso también hace que el riesgo disminuya. Sin embargo, nuestro objetivo va a ser obtener esa concentración siguiendo las etapas del proceso que le mostré anteriormente. En cuanto a los límites de exposición, debemos saber lo siguiente. Siempre en los cálculos debemos tener valores límites, valores de referencia para poderlo comparar con la concentración en el aire a la que el trabajador se encuentra expuesto. De esa forma,
logramos saber si al pasarnos de esos límites estamos en un riesgo alto o no pasamos y estamos en un riesgo medio o estamos en un riesgo bajo. Los límites de exposición vienen especificados en tiempo, es decir, que un TLB está definido, por ejemplo, para 8 horas diarias. Y hay otros TLBs que están definidos solamente para 15 minutos. Entonces, de esa manera, tenemos por definición, según la ACGIH, el TLB-TWA, que por definición es concentración media ponderada en el tiempo. ¿Para qué jornada? Para una jornada de 8 horas diarias y 40 horas semanales. Es decir, que ese TLB-TWA lo utilizaré siempre y cuando el trabajador labore en esa jornada, en ese periodo. La pregunta sería, ¿y qué pasa si el trabajador no labora 40 horas semanales? Puede que labore las 8 horas diarias, pero no las 40 semanales, sino 48. Entonces ese TLB-TWA hay que ajustarlo, porque no sería el adecuado. Y como segundo, tenemos un TLB conocido como el TLB Estel. Ese es una concentración media ponderada en el tiempo para periodos de 15 minutos. Es decir, que él viene para evaluar al trabajador en periodos de 15 minutos. No viene ni para más ni para menos. Esos son los dos TLBs que utilizaremos en los cálculos. Sin embargo, el primero, el TLB-TWA, es el que usaremos en los cálculos posteriores. Finalmente, tenemos que los límites de exposición ya están definidos, pero hay que tener en cuenta que ellos dependen del tiempo. Eso para efectos de cálculo. Pero aquí les voy a mostrar una lista corta de aquellos contaminantes en forma de polvo en el aire que tienen TLB-TWA. Algunos podrán tener ambos límites. No siempre todos los contaminantes tienen TLB-TWA y TLB-STEL. Puede que algunos tengan ambos, pero muchos tendrán TLB-TWA y no tienen TLB-STEL. Aquí les voy a mostrar una lista de los que más se ven a nivel laboral y uno de ellos es el polvo respirable. Ese es el que vamos a usar en los cálculos del siguiente video. Y aquí podemos observar que ese TLB es de 3. Es decir, que 3 miligramos por metro cúbico, que es la unidad de la concentración, es un límite, no nos podemos pasar de 3. Si nos pasamos de 3, sabremos que el riesgo es alto. Pero cuando llegue ese momento de calcularlo, nos daremos cuenta. Sin embargo, ese es el límite, 3. No nos podemos pasar de 3 en el aire. En el siguiente video haremos un cálculo e iniciaremos los cálculos con el peso.